La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. ¿Alguna vez pensó, si hubiese sabido lo que sé ahora, yo hubiese... y usted complete la oración? La mayoría de nosotros haríamos algo distinto si hubiésemos sabido lo que sabemos ahora. No podemos cambiar el pasado, pero ¿qué hay del futuro? ¿Es posible conocer hoy lo que sucederá meses y años más tarde? ¿Existe una fuente confiable que prediga eventos futuros? ¿Es esto posible? Sorpresivamente muchos creen que sí. Consideremos los millones en todo el mundo que consultan a los videntes y luego los que leen el horóscopo cada día. Otros leen libros escritos por modernos y antiguos autoproclamados profetas. Al llegar el nuevo año, varios pronosticadores nos dicen qué esperarnos del año que se avecina. Por supuesto, hacia el final del año, quizás ya olvidamos todas sus fallidas predicciones. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Puede alguno saber lo que sucederá en el futuro? ¿Existe una fuente confiable en la que podamos depender, que revele lo que uno se pueda esperar de los días que se avecinan? Créase o no, existe. En el programa de hoy le voy a explicar cuál es esa fuente y por qué puede confiar en ella. Le voy a mostrar que esa fuente es fiable, que predijo muchos eventos pasados antes que acontezcan, que acertadamente predijo muchos eventos culturales y geopolíticos que observamos en nuestro mundo de hoy, y que todavía hay más eventos profetizados para los días que se avecinan. Y esto lo afectará a usted y a sus seres queridos. Esta fuente ha probado una y otra vez acertadamente la predicción del futuro, no de alguna manera ambigua, sujeta a distintas interpretaciones, sino con enunciados claros y sin dejar dudas. Si quisiera saber más acerca de esta fuente y por qué puede confiarle, acompáñenos. Bienvenidos al Mundo de Mañana. En el programa de hoy vamos a ver lo que muchos consideran que es el libro más importante que se haya escrito. Este libro, como ya lo habrá podido suponer, es conocido como Biblia. Seguramente ya habrá escuchado de él. Pero ¿sabía que entre un cuarto y un tercio del mismo fue dedicado a la profecía? O sea que predice el futuro de antemano. No solo nos enseña el propósito de la vida y cómo vivirla, sino que predice acertadamente el futuro. Obviamente decir de cualquier libro que acertadamente prediga el futuro es un enunciado muy audaz, pero le pido que considere las siguientes evidencias. Evidencia número 1. La Biblia predijo hace 1900 años que el hombre sería capaz de destruir toda vida del planeta Tierra. Por favor, considere que no dije que destruiría el mundo entero, sino que sería capaz de poder hacerlo. Desde el comienzo de su existencia, los hombres se han matado unos a otros. Algunos han matado por odio o por celos. Otros lo hicieron para apropiarse de lo que no les pertenece. Luego los millones muertos en guerras y conflictos entre naciones. Durante la mayoría de su existencia, las guerras fueron luchadas con instrumentos primitivos y mecánicos. Se mataban con piedras, bates, espadas y flechas. Hasta la pólvora y los explosivos, aunque mortales, relativamente mataban a unos pocos a la vez. Seguramente si uno tira suficientes rocas, suficientes flechas o suficientes balas, pueden incrementarse los números de las bajas. Cualquier estudiante de historia se impresiona de los grandes números de bajas infligidas en las guerras pasadas con estos métodos relativamente primitivos. Pero hoy tenemos métodos más ingeniosos que pueden matar a cientos o miles y hasta múltiples millones instantáneamente. El hombre elevó la muerte a un nuevo nivel en el último siglo. Nuevos inventos en aviones pueden lanzar poderosas bombas que matan a decenas o cientos de hombres en un instante. Enormes cañones montados en barcos hunden a barcos enemigos con cientos de personas a bordo.
Los submarinos lanzan torpedos o misiles que envían maquinaria y hombre al fondo del océano. Y luego llegaron las máximas armas de exterminio, nucleares, químicas y biológicas. Y la habilidad de enviarlas a cualquier punto del mundo. Solo entonces puede decirse que toda vida inteligente podría ser destruida de nuestro planeta. Se da cuenta que esta posibilidad, la destrucción de toda la vida, nos fue dada de antemano en la Biblia. No de alguna forma dificultosa de entender, sino en un lenguaje fácil de comprender y en pasajes prominentes. Desembocando en esta predicción, leemos en Mateo 24 que Jesús le dijo a los discípulos que el magnífico templo en la ciudad de Jerusalén sería destruido. Veámoslo en el versículo 2. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esto aconteció a los 39 años, justo como Cristo lo predijo. Aunque varias rocas heroidanas todavía rodean el monte del templo, ni siquiera una de las enormes rocas que una vez formaban parte del complejo del hermoso templo se encuentran levantadas. Respondiendo a la predicción de Jesús, los discípulos preguntaron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? Veamos que la primera pregunta se refiere a la destrucción del templo, pero la segunda y la tercera hablan del regreso de Cristo al final de esta era. Jesús respondió dándoles varias señales, indicando cuándo el fin estaría cerca. Primero describió la proliferación de falsas religiones. A esto le seguirían guerras, hambres y enfermedades epidémicas. Siempre hemos tenido estos problemas, pero el sentido es que estos problemas escalarían al acercarnos hacia el fin. Como dijo Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En el siglo XX hemos visto 2 guerras mundiales que abarcaron el mundo entero. Nunca antes habíamos visto tales conflictos masivos que afectaran a todo el mundo. Otras guerras previas mataron decenas o cientos de miles, pero estas 2 guerras produjeron bajas en decenas de millones. Y ahora en el siglo XXI vemos la resurrección de los conflictos étnicos y religiosos. Uno pensaría que el hombre pudiese progresar y superar estos problemas, pero ese no es el caso. Y Jesús predijo precisamente a dónde nos llevaría esto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, o nadie quedaría con vida. Aquí tenemos una predicción hecha hace 1900 años, de conflictos étnicos, religiosos y nacionales, que llevarían al hombre al punto de la autoexterminación. ¿Tenía razón? ¿Y cómo pudo saberlo? Consideremos que cuando Jesús habló estas palabras, la tecnología nuclear, los misiles intercontinentales y las armas químicas y biológicas, usadas a escala global, no podían ser entendidas por sus oyentes. Pero él predijo acertadamente lo que ahora conocemos como posible. Las condiciones y métodos necesarios para destruir toda vida en la Tierra son ahora una realidad. Para entender la magnitud de esta predicción, considere lo que usted pronosticaría para el mundo dentro de 2000 años. ¿Qué tan acertadas serían sus predicciones? Ahora consideremos la evidencia número 2. Al mismo tiempo que el hombre pudiera destruir toda vida, el hombre desarrollaría tecnologías que le permitirían comunicación instantánea a través de grandes distancias. Intentemos razonarlo. Durante la mayoría de la existencia, la comunicación ha sido muy primitiva comparada con lo que hoy damos por sentado. Hoy tomamos un teléfono móvil, pulsamos algunos números y hablamos con alguien del otro lado del mundo. Hoy damos por sentado a los celulares, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras personales. Pero no siempre ha sido así. Estas son invenciones muy recientes. Y ninguna de estas existía cuando yo nací.
Considere los avances tecnológicos que tuvieron que ocurrir para hacer todo esto posible. Los satélites de comunicación, manejados por computadoras pequeñas pero muy poderosas. Transmisores y receptores tuvieron que ser puestos en órbita por enormes cohetes. Pensémoslo. ¿Quién hubiese pensado esto hace 1900 años? Pero sabía que hay una profecía en la Biblia que solo puede ser cumplida únicamente al existir esta tecnología. La Biblia dice que va a haber 2 hombres en la tierra en los tiempos del fin, que causarán toda clase de plagas durante un período de 3 años y medio, a través del poder de Dios. Pero después de esto, Dios permitirá que los enemigos de estos 2 testigos les quiten la vida. Incluso el lugar de su muerte es mencionado en la Escritura. Esta es una profecía que todavía debe ser cumplida, pero los medios por los cuales será cumplida ya están en su lugar. Notemos lo que la Biblia dice que acontecerá después de que les quiten la vida. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto es en Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El período de tiempo es menor a 4 días, pero la gente en todo el mundo se regocijará por la muerte de estos 2 hombres. Hace menos de 100 años, hubiese sido imposible para la gente en todo el mundo que siquiera supiera de tal evento en tan corto tiempo. Además, la profecía enuncia: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Hasta la llegada de la televisión, la transmisión satelital y el Internet, y otros progresos electrónicos que puedan enviar fotografías instantáneamente a través de grandes distancias, esto era imposible. Pero no hoy. ¿Quién podría haberlo imaginado cuando el último libro de la Biblia fue escrito hace 1800 años? Hemos examinado 2 evidencias cruciales que validan la precisión de la Biblia. Ahora vayamos a la evidencia número 3. La Biblia predijo la llegada de su personaje central con cientos de años de anticipación. Y aunque hay decenas de profecías específicas de la venida de Jesús, solo tenemos tiempo para algunas. La Biblia nos habla de un hombre llamado Jesús, que dice ser el Hijo de Dios. Esta afirmación fue respaldada por milagros que no pueden ser denegados. Pero al final, los celos causaron que los líderes de los judíos lo hicieran crucificar. Esto fue un golpe devastador para sus seguidores, que pensaban que él establecería su reino en ese momento. Nos es dicho que 3 días después, él resucitó de la muerte, y que hubo muchos que lo vieron después de su resurrección. El apóstol Pablo registró en 1 Corintios capítulo 15, comenzando en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dijo Pablo, y otros ya duermen, o sea, murieron. La historia de su resurrección es considerada por algunos como sin más importancia que una historia interesante, que no debe ser tomada seriamente. Después de todo, esto pasó hace mucho tiempo. ¿Realmente sabemos si fue una persona real? ¿Podemos saberlo? La respuesta es sí que podemos. La Biblia, por supuesto, es una fuente con varios autores distintos afirmando la existencia de Jesús, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas. Esta evidencia no debe ser rechazada solo porque alguien no quiera creer en Dios o en la Biblia. Pero estas no son las únicas voces que afirman su existencia.
Tácito cuenta los eventos respecto al incendio que destruyó la mitad de Roma durante el reinado de Nerón en el 64 después de Cristo. Muchos romanos creyeron que el incendio había sido ordenado por Nerón por varias razones. Pero para callar los rumores, él inventó algo para culpar y perseguir a los cristianos. Tácito dijo: en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las peores torturas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por la población. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de Poncio Pilato. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Más evidencia de Jesús y su resurrección puede ser encontrada en referencias fuera de la Biblia y de lo que pasó con los discípulos de Jesús. Sabemos que muchos han muerto por causas en las que creían, incluso si la causa era errónea. Pero hay algo muy distinto acerca de la muerte de los primeros apóstoles de Cristo. La Biblia nos dice que fueron testigos visuales de la muerte de Jesús y su resurrección a la vida. Incluso dice que Tomás rechazó creer el reporte y fue literalmente enfrentado por el Cristo resucitado. Nos es dicho que él no estaba presente cuando Jesús primero apareció a los otros apóstoles. Y cuando le dijeron que vieron a Jesús resucitado, él respondió en Juan capítulo 20, versículo 25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, Jesús apareció ante todos otra vez. Esta vez, Tomás estaba presente. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Como mínimo, estos hombres estaban convencidos por evidencia indiscutible que el hombre con nombre Jesús, llamado el Cristo, del pueblo de Nazaret, realmente resucitó de la muerte después de estar en el sepulcro 3 días y 3 noches. Y varios registros históricos nos dicen que estaban tan convencidos que predicaban el mensaje de Cristo del venidero reino de Dios hasta que los silenciaban como mártires. Han habido muchos mártires a través de la historia que murieron por una causa en la que creían. Pero estos hombres no estaban engañados. Ellos sabían, si era cierto, lo que proclamaban como verdad. Y es inconcebible que hubiesen dado sus vidas por algo que sabían que no era verdadero. Sabían que Cristo fue crucificado y que resucitó. Y ni uno de ellos se retractó para salvar su vida. Solo Juan murió de muerte natural, pero él también sufrió grandemente por Cristo, y nunca denegó su creencia en el Cristo resucitado. Increíblemente, las antiguas escrituras predecían un Mesías que vendría y daría su vida en canje por el resto de la humanidad, y aquellos detalles precisos quedaron registrados de haber sido cumplidos exactamente. El profeta Isaías nos dice que el Hijo de Dios vendría como un ser humano natural. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Luego nos dice en este notable capítulo 53 de Isaías que sería rechazado por los hombres y que los hombres no comprenderían quién era él.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Este rechazo por su generación y por su propia gente desembocaría en una brutal muerte. Pero no sería en vano. Ya que todos hemos quebrantado la ley de Dios, cuya recompensa es la muerte, Él sustituiría su vida por nuestra vida. Y esto también fue predicho con exactitud. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aunque Él no hizo nada para merecer la muerte, los testigos visuales dicen que fue crucificado entre ladrones. Pero al ser sepultado fue un hombre rico, quien lo puso en su propio sepulcro. Veamos cómo Isaías 53, versículo 9, predijo esto con exactitud. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora veamos estas predicciones encontradas en otra porción de la Biblia. Salmo 22, comenzando en el versículo 16. Horadaron mis manos y mis pies. Esto es exactamente lo que pasó. Cristo fue estirado sobre un poste o madero, y clavaron clavos en sus pies y manos para inmovilizarlo. No solo este pasaje predice muerte por crucifixión, también nos da los detalles de lo que hicieron con sus ropas. Aquí lo tenemos en el versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Los libros bíblicos de Mateo, Lucas y Juan describen el cumplimiento de esta profecía. Aquí está el enunciado de Juan en el capítulo 19, versículos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por supuesto, en el hecho de echar suertes por la túnica y dividir sus vestiduras, es muy improbable que hayan pensado en la escritura de los Salmos. No se daban cuenta que estaban cumpliendo una profecía que tenía cientos de años, y dejándola como evidencia de que Cristo era el profetizado Mesías, aunque lo que hicieron fue exactamente el cumplimiento de esta profecía. Vimos que la Biblia predijo con cientos y miles de años de anterioridad eventos muy específicos. Predijo que el hombre algún día llegaría al punto de tener el poder de destruir toda vida en este planeta nuestro. Predijo la comunicación instantánea, cuando en el futuro la gente en todo el mundo tendrá la posibilidad de ver a 2 hombres que les quitarán la vida y que dejarán sin sepultar en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio. Y la Biblia predijo la venida de Jesucristo con detalles muy específicos. ¿Qué más nos dice la Biblia? ¿Qué podemos esperarnos en el futuro? Aquí hay algo vital que usted debe saber acerca del futuro próximo de nuestro mundo. Hoy en día vemos al Medio Oriente en conflicto y confusión. El pequeño Estado de Israel está cercado por naciones hostiles, a quienes les gustaría arrasar a los judíos al mar Mediterráneo. Se da cuenta que la Biblia predijo hace unos 2500 años atrás que esta sería la condición al final de la era. En el libro de Zacarías, versículo 12, leemos lo siguiente. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todas las naciones de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos,
Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Se da cuenta que los judíos no estaban en control de Jerusalén desde el 135 después de Cristo hasta junio de 1967. Durante todo ese tiempo era imposible que esta escritura fuese cumplida. Pero hoy vemos judíos en Jerusalén, y a Jerusalén en un lugar de conflicto en el escenario mundial. ¿Qué nos dice la Biblia que pasará después? Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Hoy en día vemos conflictos entre individuos y naciones, con armas de destrucción masiva cada vez más potentes. Solo Jesucristo a su regreso nos salvará de la extinción total. Luego establecerá un reino justo que traerá paz y armonía a nuestro mundo calamitoso. Este es el mensaje que proclama la Biblia, y este es el mensaje que predicamos aquí, en el mundo de mañana. La Biblia está llena de profecías, y la mayoría son para los tiempos que se avecinan. Si quisiera conocer más de lo que predice la Biblia para su futuro, visite elmundodemañana.org. Ahí encontrará la oferta gratuita, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. En él verá cómo muchas de las tendencias del mundo de hoy fueron predichas en las páginas de la Biblia. Le será posible entender qué está aconteciendo y por qué. Pero lo más importante, entenderá que más allá de las noticias de hoy, llegarán las buenas noticias en el horizonte. Asegúrese de contactarnos a través del sitio web y pida el folleto gratuito de las 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Y asegúrese de regresar la próxima semana, en el mismo lugar y a la misma hora, para aprender más acerca del mundo de mañana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente